Bienvenido a RR Novelas. Comenzamos con la lectura de la novela. El hijo menor del maestro de la espada. Capítulo 4. Yo tampoco lo sé. Jin respondió en tono tranquilo. ¿No lo sabes? Siron levantó la cabeza. No había esperado esta respuesta de su inteligente hijo, que había estado dando respuestas satisfactorias todo este tiempo. Sí, padre. Este poder no es aura, así que no estoy seguro de cómo debería llamarlo. Una vez más, el flujo de la conversación había sido predicho por Jin. Había mostrado una inocencia infantil a propósito, como había hecho antes. El sonido de las llamas arremolinándose resonó. Jin había generado un puñado de energía oscura en la palma de su mano. Era el poder que había utilizado para golpear a los gemelos Tona. Había obtenido este poder, el poder espiritual, a través de su contrato con Solderet, el dios de las sombras. A pesar de actuar como un niño ignorante, Jin sabía mejor que nadie lo que era ese poder. También sabía que Siron reconocería este poder. ¿Puedo pedirle a padre que dé un nombre a este poder? Jin miró a Siron con ojos centelleantes. Siron se quedó boquiabierto por primera vez desde que alcanzó el reino de los semidioses y se convirtió en caballero del Génesis. Lord Solderet. Por fin consiguió cerrar la boca. Mientras miraba la palma de la mano de su hijo, Siron tragó saliva. ¿Podría ser que aquel niño fuera la reencarnación del fundador y primer patriarca del clan? Tales preguntas pasaron por su mente mientras Siron pensaba para sí mismo. Solderet. El dios de las sombras. Un ser anhelado por todos los magos del mundo. Sin embargo, Siron y Jin eran conscientes de una verdad diferente. Originalmente, Solderet no estaba especializado en magia, sino que era algo parecido a un dios de las espadas. Además, hacía 1000 años había firmado un contrato con el fundador del clan y había protegido a los Roncandel durante años. Pensaba que había abandonado el clan desde que el fundador murió, pero parece que se ha interesado por mi hijo menor. ¿Podría ser esto una señal de que los Roncandel podrían volver a levantarse y prosperar en el futuro? No, también era posible que el dios que una vez los había abandonado hubiera regresado por capricho, y que pronto volviera a marcharse. Siron empezó a calcular las posibilidades mientras observaba las sombras bailar sobre la palma de Jin. Estoy seguro de que aún no ha hecho ningún contrato con el dios. Si hubiera obtenido este poder a través del contrato, es imposible que no supiera de qué poder se trata. Jin podía adivinar fácilmente los pensamientos que pasaban por la mente de su padre. Empezó a ponerse algo nervioso, ya que todo había salido según su plan. Era demasiado fácil. Creía que Siron mostraría alguna sospecha en algún momento, pero ese momento nunca llegó. Tal vez fuera por su corta edad y su aspecto infantil. 7 años de edad era un periodo excelente para mentir y engañar a la gente. Hijo mío. Siron había terminado de ordenar sus pensamientos. Sí, padre. Ese es el poder de un dios llamado Solderet. Por lo tanto, no puedo nombrarlo. Lord Solderet es uno de los secretos que nuestro clan ha mantenido oculto durante mucho tiempo. Solderet. Es el ser que trajo las sombras a este mundo. Puede que seas un niño inteligente, pero aún eres demasiado joven para entender esto. ¿Ves él? Cuando Jin hizo una pausa, Siron asintió para instarle a continuar. Es el dios Solderet más fuerte que padre. Jaja. Siron dejó escapar una risa torpe que significaba su derrota. Nunca se había reído así desde que se convirtió en semidios. Habiendo dedicado su tiempo y energía a su entrenamiento durante incontables años, sus emociones y espíritu se habían agitado por primera vez en mucho tiempo. Me pregunto. Tu padre nunca ha intentado desafiar a dioses, así que no puedo decirlo. Verdaderamente una respuesta orgullosa. Sin saber la respuesta por no haber luchado nunca contra dioses. No obstante, Jin se estremeció al escuchar la respuesta de su padre. La persona en cuestión era Siron Roncandel. El hombre más fuerte del continente. Ni siquiera el jefe del clan Sifel, que Yark Sifel, podía hacerle sombra. Sonrisa. Siron mostró una sonrisa dentada. Realmente he tomado la decisión correcta al venir a conocerte hoy.
Tu ingenua pregunta se ha convertido en un gran tema de interés para mí. Gracias, hijo mío. Acércate. ¿Podría ganar contra un dios? Sirón había calificado esta pregunta de tema de interés. Una vez que Jin se acercó a él, su padre le dio unas ligeras palmaditas en la cabeza. El puñado de sombra aún se arremolinaba en la palma de la mano de Jin en este momento. ¿Cómo quieres usar este poder? Quiero usarlo para el clan, padre. Quiero usarlo para mí. No era necesario que respondiera con sinceridad. Lo único que el clan le había dado a Jin en su vida pasada era desprecio y desdén. Nunca había vuelto a sentir el calor llamado familia después de cumplir 7 años. Por lo tanto, Jin no tenía ninguna intención de utilizar su vida para servir al clan, a menos que de alguna manera se convirtiera en el patriarca de la familia. Sin embargo, para ello tendría que derrotar a sus monstruosamente poderosos hermanos. Y jajaja. Sirón estalló en carcajadas de repente. El eco resonó por todo el castillo de las tormentas y sacudió el suelo. Los hermanos que esperaban fuera de la sala del trono se sobresaltaron sorprendidos. Nunca habían oído a su padre reír tan vigorosamente en los últimos años. Al cabo de un rato, la risa se calmó y Sirón se volvió inexpresivo como de costumbre. Se inclinó y acercó su rostro al de Jin. ¡Qué mentira más divertida! Puedes ser más sincero con tu padre, ¿sabes? Jin no se esperaba esta situación. Sin embargo, reprimió su asombro y habló lentamente. Para mí. ¿Pum? Quiero usarlo para mí. Bien. Después de haber golpeado a tus hermanos y dejarlos en la tormenta, no hay forma de que uses tu poder para el clan. Te vigilaré de aquí en adelante. Sirón pasó junto a Jin y salió de la habitación. Cuando los pasos de su padre desaparecieron en la distancia, Jin notó por fin el sudor frío que le corría por la cara y la espalda. Una mezcla de incredulidad y alivio se dibujó en su rostro. ¡Auf! Dejó escapar una gran bocanada de aire y se secó el sudor con la manga. Nunca se había enfrentado a su padre de una manera tan audaz durante sus últimos 28 años de vida. Lo he conseguido. Lo he conseguido. Cuando el subidón de adrenalina se calmó, por fin pudo oír los latidos de su corazón. Gracias a la conversación de hoy con su padre, Jin había obtenido la aprobación de Sirón para usar libremente el poder de Solderet, y las expectativas que su padre tenía puestas en él eran muy altas. En mi primera vida, acabé muriendo sin tener la oportunidad de usar el poder de Solderet, y nunca habría pensado que mi padre esperara tanto de mí. Incluso después de ser desterrado del clan, Jin no tenía la libertad de usar libremente el poder de Solderet. El clan no permitiría que un Runkandel desterrado adquiriera poder y lo usara potencialmente contra ellos. Por lo tanto, Jin tuvo que esconderse en el reino Akin y entrenarse en secreto. El reino Akin estaba afiliado a la Federación Mágica de Lutero, que se hallaba bajo la influencia del clan Sifel. Era el lugar perfecto para que Jin se escondiera, ya que entonces era técnicamente un mago. El antiguo secreto del clan Runkandel, el contrato del fundador con Solderet. Jin ya conocía esta información no revelada antes de su renacimiento. Sirón lo había calificado de secreto que el clan había mantenido oculto durante mucho tiempo, pero Jin conocía mejor que su padre los detalles de la relación del fundador con Solderet. Solderet le había contado personalmente a Jin su historia con el clan Runkandel después de firmar el contrato. En aquella época, Solderet y Jin charlaban amigablemente como dos amigos íntimos. Pero nunca me contó por qué abandonó a los Runkandel y se convirtió en dios de la magia en lugar de dios de la espada. Tampoco se involucró durante mi muerte. Además, desde su renacimiento, Solderet no le había dirigido la palabra ni una sola vez. Jin especuló que su renacimiento era un fenómeno que había ocurrido debido al poder y la autoridad de Solderet, pero eso no era más que una hipótesis. Cuando Jin cumplió 1 año, se dio cuenta de que el poder que había obtenido mediante el contrato seguía estando a su disposición. Se volvió utilizable inmediatamente después de que seleccionara a Varizada. El día de su selección, durante la noche posterior al ritual, Jin recibió una maldición de mago de 9 estrellas, la ilusión de la hoja. Era la misma maldición que en su vida anterior. El incidente se repetía.
Contratista, parece que alguien te guarda rencor desde tu infancia. No has podido utilizar todo tu potencial debido a una maldición trivial. Esa puede haber sido la razón por la que me sentí tan cautivado por ti. Esas fueron las palabras de Solderet justo después de firmar el contrato. Mientras Jean recordaba aquella conversación, vio cómo las cadenas de la maldición se arrastraban lentamente hacia su cuna. Aunque era plenamente consciente, no podía resistirse ni bloquear la maldición con el cuerpo de un niño de 1 año. Empezó a culpar a su cuerpo de recién nacido de su impotencia. No podía resistirse a la maldición que se deslizaba hacia él ni pedir ayuda. De repente, el poder de Solderet se manifestó. Las cadenas no llegaron a alcanzar a Jean y desaparecieron en su sombra. Las maldiciones de este nivel no podían afectar al contratista de Solderet. Utilizando la expresión del profesor de magia de su vida pasada, se trataba de un efecto extremadamente tramposo. Solo espera. No sé quién me lanzó esta maldición, pero una vez que haya crecido, te encontraré. Y te mataré. El poder de controlar las sombras, sus conocimientos de magia, adquiridos en su vida pasada, y, a pesar de haberlos desbloqueado y practicado tardíamente, sus habilidades y talento con la espada. Jean había conservado todas estas cualidades a través de la reencarnación. No correría la misma suerte que la última vez. El clan no le desterraría por no tener talento esta vez. Le esperaba un futuro completamente distinto. Joven maestro. Sí, niñera Gilly. Cuando se dio la vuelta, Gilly le estaba esperando en la entrada. El patriarca ha anunciado su partida. Debes venir a despedirlo. De acuerdo. Pero, ¿estás bien?, preguntó Gilly preocupada. Había visto a los gemelos Tona regresar a sus habitaciones con el rostro blanco ceniciento y expresiones de terror, por lo que no podía ocultar su preocupación por Jean. ¿Estoy bien? ¿Mis hermanos mayores también se van? Sí. Solo han venido a saludar al patriarca. Ah. Pero Lady Mary ha dejado un regalo para ti, joven amo. Abriré el regalo más tarde. Debo ir a despedir a padre primero. Había más de 200 caballeros guardianes que se habían presentado en el Castillo de las Tormentas, acompañando a sus respectivos abanderados de Runcandel. Mientras Sirón se preparaba para partir de nuevo, los demás no tenían motivos para quedarse. Una vez que se marcharan, Jean podría ignorar a los gemelos Tona y pasar sus días tranquilamente en el Castillo de las Tormentas de aquí en adelante. Pasar sus días tranquilamente ganando fuerza sin que nadie se diera cuenta, de hecho. Salve. Todos saluden. Los caballeros alzaron sus espadas al cielo mientras Sirón salía por las puertas. Jean y los gemelos Tona se colocaron junto a ellos e inclinaron también la cabeza. La próxima vez que vea a padre será en la casa principal y no en el Castillo de las Tormentas. Sirón regresó en dirección al Mar Negro. Todos los que esperaban que Sirón los condujera a una sangrienta batalla contra el clan Sifel ocultaban su decepción en el fondo de sus corazones. Los abanderados de los Runcandel regresaron cada uno a su paradero original, seguidos por sus caballeros guardianes. Sirón no volvió al Castillo de las Tormentas hasta que Jean cumplió 10 años y se marchó. Sin embargo, el caballero guardián llamado Cam partía de vez en cuando hacia el Mar Negro para informar al patriarca de las recientes acciones de Jean. La hermana mayor María no está en sus cabales. Solo tengo 7 años. Ja ja ja. Y pensar que me ha hecho un regalo tan increíble. Gritó Jean en su mente mientras abría el regalo en su habitación. Los ojos de Gilly también se abrieron de par en par al comprobar el objeto que le había dejado Mary, la tercera hermana de Jean. Ante sus ojos estaba el corazón de una bestia invocada por un mago del clan Sifel. Mary había matado personalmente a la bestia invocada en la región sur del continente. Un corazón de fénix. Un regalo raro y precioso que Jean no había recibido en su vida anterior. María deseaba su bienestar y quería que su hermano menor creciera fuerte y sano. Jean podía ahora preparar el corazón y consumirlo. Capítulo 5. La tercera hermana de Jean, Mary Runcandel. Actualmente tiene 19 años y es conocida en todo el mundo como María Tormenta.
En los 1000 años de historia del clan Runkandel, ningún niño ha dejado de convertirse en caballero de una estrella antes de cumplir los 14. A los 16, la mayoría eran caballeros de 3 estrellas, y la media llegaba a 5 estrellas antes de los 20 años. El caso de María era totalmente opuesto al de Jin. Ella superó la norma del clan Runkandel. Mientras que Jin se convirtió en caballero de una estrella a los 25 años, ella logró la misma hazaña a los 12 y ya era un caballero de 5 estrellas a los 16. Además, actualmente era de 6 estrellas. Además, actualmente era un caballero de 6 estrellas. A pesar de no tener aún 20 años, había alcanzado un nivel que la mayoría de la gente del mundo solo podía soñar con alcanzar. Al superar la norma Runkandel, la palabra genio, que se aplicaba a todos los Runkandel ya no podía hacer justicia a ella y a sus logros. Independientemente de su talento, María era una de las pocas personas que había mostrado buena voluntad y compasión hacia Jin en su vida anterior. Puede que le falten un par de tornillos en la cabeza, pero me ha hecho un regalo increíble. Estaba empezando a frustrarme por mi lenta velocidad de crecimiento. Ha pasado un mes desde que Siron abandonó el Castillo de las Tormentas. Durante ese tiempo, el olor del corazón de Fénix que se estaba decoccionando en la cocina se había extendido por todo el castillo. Además, varios pasillos y salones cercanos a la cocina estaban ardiendo debido al calor especial que desprendía el corazón de Fénix. A pesar de todos estos estragos, María había regresado a la región sur como si el corazón fuera insignificante para ella. Normalmente hablando, un corazón de fénix era una rareza similar a un elixir que ni siquiera los reyes y reinas podían comer a menudo. La carne era tierna y más suave que la ternera, tenía una fragancia más rica que las trufas y sus efectos eran mucho más potentes que los tónicos herbals. Joven maestro, dentro de un par de horas, por fin podrá comer el corazón. Buen trabajo esperando pacientemente hasta ahora. Jin sintió emocionado mientras sus ojos brillaban. El regalo de Mary había tardado un mes en estar completamente cocido. Gilly no había podido dormir bien en todo ese mes porque estaba ocupada cociendo a fuego lento el corazón de Fénix para su joven amo. Sin embargo, estaba extasiada. La felicidad de Jin era su felicidad. Una niñera de este clan era responsable del crecimiento de un niño Runkandel y su futuro dependía en gran medida de lo fuerte y fiable que llegara a ser el niño. Debido a esta tradición, Jin se sentía culpable hacia Gilly. En su vida anterior, la vida de su niñera había empeorado tras su destierro del clan. Su futuro era sombrío y su estilo de vida se había desmoronado por completo. Puede que no lo sepas, joven amo, pero el corazón de Fénix es un elixir especialmente eficaz en los niños. Puedes aumentar tu tolerancia contra las llamas solo ingiriéndolo a una edad temprana. Lady Mary te ha dado un regalo verdaderamente inestimable. ¿De verdad? Jin tenía muchos más conocimientos sobre el corazón que Gilly, pero fingió estar interesado por su explicación. Había estudiado sobre el corazón de Fénix sin cesar durante los años en que entrenaba su magia. Sin embargo, no investigué sobre él en aquel entonces porque quisiera comerme uno, sino porque quería aprender los rasgos de un fénix como mago. Invocar a un fénix era el sueño de todo mago. Pero Jin había muerto justo antes de convertirse en un mago de 6 estrellas, la etapa en la que por fin se puede invocar al ave en cuestión. Claro que sí. Escondí los ojos cuando vi por primera vez el charco de sangre dentro de la caja, pero en cuanto me di cuenta de que era un producto de valor incalculable que ni siquiera la familia imperial Vermont podía obtener fácilmente. Mientras Gilly continuaba con su largo comentario, Jin empezó a pensar en los fénix. No veía la hora de poder invocar uno en esta vida. Aprender magia como Runkandel estaba estrictamente prohibido, pero Jin no tenía intención de renunciar a ello. Mientras no lo atraparan, todo saldría bien. Además, si conseguía un poder o una influencia sin parangón, o si tenía una justificación lo bastante buena, entonces no importaría aunque le descubrieran. Artes marciales y magia. Un estilo de vida y un camino que abarcaba ambos aspectos, el espadachín mágico. Para convertirse en un espadachín mágico, Jin estaba dispuesto a soportar cualquier dificultad. Si fuera yo, nunca habría dejado que mis enemigos robaran y se comieran mi corazón de fénix.
Los fénix eran seres inmortales que renacían incluso después de la muerte. Aunque uno fuera asesinado por un enemigo y le robaran el corazón, reviviría 100 años después en la naturaleza. Sin embargo, 100 años era mucho tiempo. El invocador original del fénix habría muerto para entonces. No debes olvidar darle las gracias a Lady Mary la próxima vez que la veas, joven maestro. Sí, no lo haré. El corazón de fénix estaba listo. Una fuerte y rica fragancia comenzó a esparcirse por todo el castillo. Debo ir a preparar su comida, así que baje dentro de un rato, joven amo. Gilly salió de la habitación, tarareando y saltando de alegría mientras la puerta permanecía entreabierta. Una vez que salió de su campo de visión, un profundo suspiro escapó de la boca de Jean. Deja de merodear a mi alrededor. Es molesto. Ah, vale. Claro. Los gemelos Tona llevaban un rato merodeando fuera de la habitación. Una vez que Gilly se hubo marchado, se quedaron en la entrada, cerca de la puerta, y lanzaron miradas hacia su hermano menor. Jean soltó una ligera risita al notar que los gemelos babeaban por el olor. Vaya, mira qué mocosos más monos. Cuando les hizo un gesto con el dedo para que se acercaran, los gemelos Tona entraron corriendo en la habitación. ¿Qué hacéis aquí? Jean les preguntó con frialdad a pesar de saber perfectamente que estaban aquí por el corazón de Fénix. Los gemelas Tona se retorcían incómodas, como si necesitaran desesperadamente ir al baño. Querían pedirle a Jean que compartiera un poco del corazón de Fénix, pero no se atrevían. La paliza del mes pasado y la regañina de su padre les habían traumatizado. A Jean la situación le parecía divertida. En su vida anterior, los gemelos Tona siempre le robaban algo o le daban una paliza si se topaba con ellos en los pasillos. Jamás habría imaginado que ahora serían ellos los que se mostrarían cautelosos con él. Probablemente fueron ordenados por Emma para convencerme de compartir algo de corazón de Fénix con ellos. Emma Niltro. Al igual que Gilly, era una niñera que vivía en el Castillo de las Tormentas. Estaba a cargo del crecimiento de los gemelos Tona. Sin embargo, a diferencia de Gilly, que había tenido una muerte espantosa durante la primera vida de Jean, Emma había estado viviendo opíparamente gracias a los acomodados gemelos Tona. A pesar de haberse convertido en asesinas enloquecidas, Daytona y Aitona nunca se olvidaron de Emma y cuidaron muy bien de ella. Pero todo eso formaba parte de su plan. Si Gilly era de las que educaban a los niños con amor y cariño, Emma era de las que los educaba con el método del palo y la zanahoria. Nunca enseñó a los gemelos Tona conceptos como el altruismo o la moralidad. A decir verdad, ambos conceptos no eran muy útiles en el clan Runcandel, ya que los enemigos podían aprovecharse de ellos. Pero Jean seguía creyendo que las enseñanzas de Emma estaban distorsionadas. Ella era la mayor influencia en la educación de los gemelos Tona y era la causa de sus caracteres retorcidos. Verás, el Fénix. ¿Eso no es un poco demasiado para comer, tú solo? ¿Qué fue eso? No te oigo. La sopa corazón de Fénix. ¿Podrías compartir un tazón con nosotros? Si no, nos regañará Emma. Haznos un favor, hermano. Parece que le tienen más miedo a Emma que a mí. Jean soltó una risita mientras pensaba para sí. No quiero. Ah, por favor. Te lo suplicamos. Los gemelos Tona estaban a punto de llorar, pero Jean no sentía ni una pizca de compasión por ellas. Jean ya sabía que las toñas estaban acostumbradas a la zanahoria y el palo, así que planeaba obligarlas a realizar un trabajo físicamente agotador a cambio de la sopa corazón de Fénix. Si estáis dispuestas a llegar tan lejos, no me negaré. Pero tengo una condición. Oh, ¿cuál es? ¿Qué es? ¿Recuerdas la tumba que hice? Los gemelos Tona se estremecieron y palidecieron al oír la palabra, tumba. Los recuerdos de ser golpeados y abandonados en la tormenta delante de la tumba habían resurgido. Si te fijas bien, hay un pequeño agujero detrás de esa tumba. ¿Un agujero? Sí. Como una madriguera. Quiero que vosotros dos cabéis en ese agujero y lo hagáis más profundo. Tenéis hasta el anochecer.
Por supuesto, no podéis descansar en absoluto. La tarea que Jin había encomendado a sus hermanos de 9 años era, literalmente, una pérdida de tiempo. ¿Por qué tenemos que cavar ahí? Quiero enterrar al pájaro que matasteis en un agujero más profundo y darle una tumba mejor. Los gemelos perdieron fuerza en sus piernas y sintieron que se tambaleaban. Sin embargo, si no tenían que enfrentarse a su terrorífico hermano en otra pelea, y podían comer la sopa corazón de Fénix con una tarea tan insignificante, entonces no tenían quejas. ¿A qué profundidad tenemos que cavar? Te dije que cavaras hasta el anochecer sin descanso, ¿no? De acuerdo. Entonces, si cavamos hasta entonces, compartirás con nosotros un poco de sopa corazón de Fénix. Por supuesto que lo haré. Pero tienes que hacerlo lo mejor posible. Si no estoy satisfecho con la profundidad del agujero, este acuerdo no es válido. Por cierto, hay muchas palas en el almacén. Deberías usarlas. Claro. Y esto es bastante obvio, pero no puedes ordenar a otra persona que cave por ti, ¿de acuerdo? Los gemelos asintieron enérgicamente e inmediatamente partieron para comenzar su trabajo. Mientras los gemelos Tona cavaban en el patio trasero, Jin comía la sopa corazón de Fénix en la mesa. ¿Tan sabrosa está, señorito?, preguntó Gilly mientras observaba a Jin sorber alegremente la comida. Pensó que Jin estaba contento por la deliciosa sopa. Sí, está riquísima. Hay más que suficiente para 3 días, así que no dudes en pedir otra ración. Con cada cucharada que bajaba por su garganta, Jin podía sentir cómo sus huesos y su piel se hacían más fuertes. Si tomaba la sopa durante 3 días, su afinidad y resistencia al fuego aumentarían sustancialmente. Sin embargo, Jin no sonreía de oreja a oreja por culpa del corazón de Fénix. Dentro de unos días, tendré acceso a los tomos secretos. El lugar donde los gemelos Tona estaban cavando, detrás de la tumba del pájaro. A pesar de tener solo 9 años, las habilidades físicas de los gemelos estaban muy por encima de la media mundial, ya que eran de la línea de sangre Runkandel. Los Runkandel tenían cuerpos especiales, como si hubieran sido bendecidos por los cielos. Así que si los gemelos continuaban cavando hasta el anochecer usando sus cuerpos bendecidos, el agujero alcanzaría el muro subterráneo. Sin embargo, no serán capaces de decir si es una pared o solo una roca dura. Debajo del castillo de las tormentas había una zona subterránea secreta donde se ocultaban algunas de las fechorías del clan Runkandel. Los tomos secretos de otros clanes. Los Runkandel habían sometido y destruido a otros clanes a lo largo de su historia. Durante estas guerras, robaban los libros, pergaminos y registros secretos de sus enemigos. Ni que decir tiene que Jin no podría infiltrarse fácilmente en la zona subterránea solo porque los gemelos Tona excavaran hasta la muralla. Primero tendría que enfrentarse a las 2 instalaciones protectoras que repelían a los forasteros. Pero Jin ya sabía cómo desactivarlas. Había vivido técnicamente en el clan Runkandel durante 25 años en su vida anterior, a pesar de que lo trataban peor que a los bichos. Había adquirido información y algunos trucos aquí y allá dentro del clan. Estudiaré esos libros hasta el día en que abandone el castillo de las tormentas. Jin había vaciado 2 cuencos de sopa para cenar. Niñera Gilly. Sí, joven maestro. ¿Podrías compartir un poco de la sopa corazón de Fénix con los gemelos cuando caiga la noche? Ah, ¿cuánto debo darles? 1 cucharada a cada uno. ¿1 cucharada? ¿Por qué molestarse en compartir un poco con ellos en ese caso? Deberías comértela tú solo. Debo mantener mi promesa. Si se quejan y piden más, diles que he dicho esto, les mostraré lo amable y gentil que es Emma comparada conmigo. Gilly sonrió torpemente mientras le hacía una reverencia. Joven maestro Jin. ¿La crueldad del clan ya ha empezado a afectarle? Aún es demasiado joven para actuar así. Mientras su sonrisa irónica se convertía en una expresión amarga, Jin se acurrucó en el abrazo de Gilly. La hermana mayor Mary me dio el corazón por mi bien, y Gilly preparó cuidadosamente la sopa durante todo un mes con docenas de noches sin dormir. No quiero compartir una comida tan preciada con esos idiotas. Joven amo.
A pesar de estar empapados por la lluvia, los gemelos continuaron removiendo la tierra. Alcanzaron el muro subterráneo alrededor de medianoche, que fue cuando finalmente dejaron de cavar. ¿Una cucharada? ¿Solo una cucharada? Eso es injusto. Hemos cavado la tierra durante todo el día. Los gemelos Tona se dieron cuenta tarde de que no habían decidido una cantidad adecuada durante su acuerdo con Jin, y se enfurecieron por su supuesta recompensa. Sin embargo, no pudieron expresar sus frustraciones durante demasiado tiempo, ya que Jin las miró fijamente, como diciéndoles que saborearan la cucharada con gratitud. Mocosos. Si uno pudiera ganarse una cucharada de sopa corazón de fénix con un día de pala, la mayoría de la gente del mundo vendría corriendo a verme. Jin creía sinceramente que los gemelos deberían estar muy agradecidos por recibir de él una cucharada de sopa. Capítulo 6. A la mañana siguiente, Jin fue al agujero que habían cavado los gemelos Tona. Al parecer, los gemelos no habían recurrido a trucos insignificantes. Habían cavado el hoyo con seriedad. Dentro del profundo agujero, Jin pudo ver un muro de piedra dorada en el lateral del fondo. En el castillo había 7 caballeros guardianes, 2 niñeras y una docena de sirvientes. Por supuesto, los gemelos Tona también estaban aquí. Nadie vendría aquí en busca de Jin y sospecharía que estuviera tramando algo. Decirles que quería venir aquí a rezar por el pájaro muerto era una excusa bastante buena. Últimamente, los miembros del clan Runcandel que residían en el Castillo de las Tormentas recelaban de Jin. El hijo menor del patriarca no se comportaba como un niño pequeño y era inquietantemente maduro. De hecho, algunos eran más que recelosos. Muchos temían al niño de 7 años. Los criados cotilleaban sobre él, diciendo que era una copia perfecta de su frío padre, y los caballeros guardianes le obedecían como si fuera su superior. Pero cuando Jin dijo que iría a rezar por el pájaro, todos se sintieron aliviados. Pensaron que, a pesar de ser hijo de Sir Runcandel, un niño seguía siendo un niño. Rezo para que encuentre la felicidad en su próxima vida. Jin no había mentido cuando dijo que rezaría por el pájaro. Le tenía verdadera lástima. Cuando terminó de trasladar la tumba del pájaro al fondo del profundo agujero que habían cavado los gemelos, Jin se acercó al muro de piedra del lateral. Había arañazos hechos por las palas en su superficie. El muro en sí no era muy sólido. No había barras de metal ni alambres en su interior para aumentar su durabilidad, así que Jin podría destruirlo fácilmente con un puñetazo envuelto en sombras. Sin embargo, romperlo de ese modo crearía sin duda una fuerte explosión. La constante lluvia del exterior amortiguaría un poco el sonido, pero los caballeros de 7 estrellas del castillo seguramente captarían el ruido. Jajaja. Jin sonrió de repente sin poder contenerse. Extendió los brazos y apoyó las manos en la pared. Inmediatamente, la pared de piedra empezó a vibrar ligeramente. Bro-on. Era el hechizo mágico de tierra de una estrella, resonancia de tierra. La resonancia terrestre era un hechizo que los magos utilizaban a menudo cuando acampaban en el exterior o exploraban la naturaleza, pero su letalidad era nula. Me moría por usar la magia. La practicidad y el placer de usar magia. No había sentido esta sensación liberadora en los últimos 7 años. Como había conservado sus recuerdos y conocimientos de su vida pasada, no poder usar la magia desde que nació era como un castigo para Jin. Magia, la fuerza de un mago. Cuando se dio cuenta por primera vez de que había vuelto a nacer, Jin se preguntó cómo debía empezar a aprender magia y a almacenar maná de nuevo. Sin embargo, sus preocupaciones eran infundadas. Al igual que el poder de Solderet seguía a su disposición, el maná que había acumulado durante su vida anterior también era accesible en esta nueva vida. El único problema es que la cantidad de maná que puedo usar ahora es limitada debido a la inmadurez de mi cuerpo. Pero es mejor que nada. En su vida anterior, Jin estaba a punto de alcanzar el reino mágico de las 6 estrellas tras entrenar durante 3 años. Actualmente, la cantidad de maná que Jin podía utilizar era equivalente a la de un mago de una estrella, pero aumentaría con el tiempo a medida que creciera. Cada año que envejecía, sentía cómo se generaba más maná en su interior. Además, era algo natural.
Jin no se había entrenado para aumentar su maná ni nada parecido. Por lo tanto, llegó a la conclusión de que el maná que había acumulado en su vida pasada volvía lentamente a él con el paso de los años. El maná de un mago de una estrella a los 7 años. Estoy seguro de que nadie en la historia ha conseguido esta hazaña. A este ritmo, alcanzaré las 6 estrellas antes de cumplir los 20 como muy tarde. Su segunda vida era incomparablemente preferible y ventajosa comparada con la primera. Ahora estaba extasiado y rebosante de alegría. A la temprana edad de 7 años, Jin podía utilizar tanto el poder espiritual como el maná, junto con el conocimiento y la experiencia en esgrima de 3 estrellas y magia de 5 estrellas. Además, ahora podía estudiar los tomos secretos de innumerables clanes marciales de todo el mundo que el clan Runkandel saqueaba. Su motivación estaba en su punto álgido y no disminuiría en mucho tiempo. Realmente soy un mago hasta la médula. Nunca pensé que estaría tan encantado de usar un simple hechizo como la resonancia de la tierra. Las veces que podía usar magia dentro del clan Runkandel eran extremadamente limitadas. Incluso podría decirse que, hasta ese momento, Jin no había tenido ninguna otra oportunidad de usar la magia. Casi no había ocasiones en las que Jin estuviera solo, sin nadie que le acompañara. Gilly siempre estaba con él, y en los raros casos en que ella no estaba presente, los caballeros guardianes y los sirvientes estaban a su lado. Y si, por algún milagro, ninguno de ellos estaba junto a Jin, los gemelos Tona acudían a molestarle. Por lo tanto, Jin nunca tenía la oportunidad de usar la magia. Tampoco había momentos en los que no tuviera más remedio que recurrir a la magia. Aunque ahora Jin podía mangonear a los gemelos como si fueran sus sirvientes, no podía permitirse usar la magia y que le pillaran. Si sus padres o hermanos mayores se enteraban de que Jin había utilizado la magia, su nueva y agradable vida se acabaría en ese preciso instante. Debería sellar mi magia por un tiempo después de hoy. No puedo permitirme que me descubran. Pero algún día encontraré la forma de usar toda la magia que quiera. Espera. Mientras se relamía con anticipación, Jin volvió a concentrarse en sus manos apoyadas contra la pared. La sensación de que el maná fluyera por sus manos y dedos y se extendiera por la pared le produjo escalofríos. Y así transcurrieron 10 minutos en silencio. Las vibraciones de la resonancia terrestre crearon silenciosamente docenas de grietas y fisuras en la pared. La suciedad y el polvo caían pesadamente, como si el muro de piedra fuera a derrumbarse pronto. De hecho, el centro de la pared, donde se encontraban las manos de Jin, se desmoronó en finas partículas. Apareció un pequeño agujero por el que Jin apenas podía pasar. El niño contempló durante unos instantes la vista más allá de la pared. Había un viejo y largo pasillo, como si estuviera en unas ruinas antiguas, junto con una gran puerta de acero a lo lejos. Sería un error pensar que la habitación subterránea secreta del clan Runkandel podía ser allanada tan fácilmente. El Castillo de las Tormentas era una fortaleza que ni siquiera las tropas de élite del clan Sifel podrían conquistar fácilmente. Jin tuvo suerte, ya que era un miembro del clan Runkandel que residía en dicho castillo. Así que este es el sector subterráneo secreto al que solo pueden entrar los abanderados Runkandel. Interesante disposición. Abanderados. Eran los representantes del clan que se situaban en primera línea, ondeando el emblema del clan. Todos los hijos del clan Runkandel se convertían en abanderados cuando alcanzaban cierto nivel, salvo contadas excepciones, como el anterior Jin, considerado incompetente. Jin había oído a sus hermanos innumerables historias sobre esta sala subterránea. Él, que solo podía imaginar las maravillas que se escondían en su interior, por fin podía verlo con sus propios ojos. Jin se atragantó un poco, como si algo en lo más profundo de su corazón hubiera aflorado. No pensé que me afectaría tanto, pero al verlo por mí mismo, mis emociones reaccionaron inconscientemente. ¡Oh! Después de exhalar y calmarse, Jin se metió en el agujero. De vuelta al pozo que habían cavado los gemelos, podía oír el constante aguacero que caía sobre el suelo, pero en cuanto entró en el pasillo subterráneo, el ruido desapareció por completo. Con el corazón solemne, Jin se quitó los zapatos. No podía dejar rastros de barro en el pasillo.
El camino estaba tenuemente iluminado por algunas antorchas en las paredes, donde goteaba aceite. Jin estaba a punto de crear una llama con magia para iluminar el lugar, pero decidió coger una de las antorchas en su lugar. Caminando descalzo por un desgastado pasillo con una antorcha en la mano, se sintió como si se hubiera convertido en un monje. Madre solía decirme que, antes de llegar a esa puerta, los niños Roncandel tienen que demostrar que forman parte del linaje. Jin recordaba haber oído eso cuando tenía unos 16 años. Por aquel entonces, Rosa aún creía que su hijo menor se convertiría algún día en un miembro respetable del clan. No podía aceptar el hecho de que su hijo no tuviera talento y tenía expectativas distorsionadas sobre él. Rosa había roto en secreto las reglas del clan para darle a Jin información confidencial, a pesar de que no era un genio como sus hermanos. Quería creer que Jin llegaría algún día a ser un caballero de 6 estrellas y recibiría las calificaciones de abanderado. Rosa Roncandel, la Pantera Negra, era una de las personas más fuertes del clan y del mundo. Sin embargo, la razón por la que no podía tener una visión y un juicio objetivos hacia Jin era simplemente porque era madre. Su madre. Aún así, acabó afrontando y aceptando la realidad más tarde. Jin dejó de recordar el pasado e interrumpió su camino hacia la puerta metálica. Estaba en el centro del pasillo. Aún le quedaban unos 50 pasos hasta llegar a la puerta. Roncandels y magia. Jin no pudo evitar una risita al ver el círculo mágico del suelo. Era un círculo mágico grande, pero incluso los magos aprendices podían analizarlo fácilmente. El círculo mágico de sangre y barrera. Era un círculo mágico popular que uno podía encontrar a menudo en las entradas de los reinos, o dentro del almacén de un hombre de negocios, o en el cuartel general de un famoso grupo mercenario. A pesar de su impresionante y grandioso nombre, era un círculo básico. No se diferenciaba de un simple dispositivo de seguridad. Todo lo que podía hacer era determinar si alguien supondría una amenaza a través de la propia sangre. ¿Esos miembros del clan que odian la magia realmente colocaron un círculo mágico frente a la cámara secreta del clan? Y no solo eso, es un círculo tan endeble. Jin se mordió el interior de la mejilla. Un reguero de sangre salió de su boca y corrió por su barbilla. Antes de que cayera al suelo, Jin atrapó la sangre con la mano. Goteo, goteo. Solo necesitaba unas gotas para activar el círculo mágico de sangre y barrera. Mientras sacudía la sangre de sus manos sobre el círculo, un aura azul empezó a llenar el aire desde las 4 direcciones. ¿Prueba de que formamos parte de la línea de sangre? ¡Qué broma! Jin tenía curiosidad por saber cuál de sus antepasados había sido tan estúpido como para colocar aquí este círculo mágico. Este círculo mágico no era lo bastante elaborado como para poder verificar la línea de sangre y el linaje de alguien. De hecho, Jin no estaba seguro de que existiera tal magia. Este círculo mágico solo podía determinar 3 cosas. Podía detectar si la sangre era de un monstruo, de un humano o de un humano afectado por una plaga. En otras palabras, siempre y cuando sean capaces de llegar a este corredor subterráneo, cualquier humano sano es capaz de activar este círculo mágico con seguridad. El círculo mágico era completamente inútil, excepto porque añadía un aire de misterio a esta antigua cámara oculta. Creen en esa extraña superstición llamada ritual de selección. También creen que este círculo mágico es capaz de reconocer a un Roncandel de sangre pura. Este clan es bastante peculiar. Muy peculiar. Clang. Clang. Creaak. Con la activación del círculo, Jin pudo oír engranajes y piezas metálicas rechinando y moviéndose bajo el suelo. El círculo estaba deteniendo el funcionamiento de las trampas que habrían atacado a Jin si no hubiera activado el círculo mágico. En silencio, se quedó quieto y esperó a que el ruido disminuyera. Hay muchas trampas. No conozco los detalles, pero las trampas de aquí son más elaboradas que las de un palacio real. El círculo mágico pronto empezó a oscurecerse y perdió su brillo. Todas las trampas habían sido desactivadas. Jin reanudó la marcha y se dirigió hacia la puerta. Se había ocupado sin problemas de uno de los sistemas de seguridad de la cámara secreta del Castillo de las Tormentas. Lo que quedaba era abrir la puerta con seguridad.
Pero eso era aún más fácil de hacer que activar el círculo mágico. El descendiente de Runcandel ha venido a consolar a Murakán. Creak. La puerta empezó a abrirse en cuanto Jin pronunció la contraseña. Era otro tipo de magia barrera, similar al círculo mágico de hace un momento, pero estaba en un nivel completamente distinto. Era un hechizo lanzado por un gran dragón, que desde entonces ha caído en un profundo letargo. La contraseña desactiva el hechizo, pero sin las palabras correctas, la puerta nunca se abrirá. Esa era la potencia de esta barrera mágica. Uno tendría que ser al menos un caballero de 9 estrellas para poder abrir la puerta. Escuché la contraseña de mi segundo hermano antes de mi renacimiento, aunque él estaba siendo sarcástico, diciendo que nunca sería de utilidad para mí. Ubicación del Castillo de las Tormentas, la cima del monte Murakán. El nombre, Murakán, no significaba la montaña en primer lugar. Era el nombre del dragón negro que una vez reinó sobre esta región. Murakán fue derrotado hace 1000 años por el primer patriarca Runcandel y entró en un profundo letargo tras entregar el Castillo de las Tormentas. Esta historia era la leyenda más popular del clan Runcandel, conocida por todo el mundo. Lo primero que vio Jin al abrirse la puerta no fue una estantería con innumerables libros, sino un ataúd de cristal. Dentro del ataúd de cristal había un cuerpo humano. Era Murakán, que se había transformado en humano antes de entrar en un profundo letargo. Nadie me habló de esto. Beadom. Al encontrarse con una visión inesperada, el cuerpo de Jin se congeló de sorpresa e inquietud. Entonces empezó a acercarse lentamente al ataúd de cristal. Capítulo 7. Recuerdo haber oído la historia de que el dragón negro Murakán fue derrotado por el primer patriarca y cayó en un profundo letargo. ¿Así que estaba durmiendo aquí? Jin no sabía mucho sobre Murakán. Las leyendas y mitos del clan rara vez lo mencionaban. Simplemente, no se preocupaban demasiado por un dragón que hacía tiempo que había desaparecido de los anales de la historia. Los dragones actualmente activos eran más preocupantes e inquietantes. El ataúd de cristal estaba relucientemente limpio, sin una sola mota de polvo en su superficie. Pero no lo limpiaba a diario una criada. La impecabilidad se debía al maná que rodeaba el ataúd. Jin tocó el maná con una mano, e inmediatamente le recorrió un escalofrío. Mientras tragaba saliva, Jin dio otro paso adelante. Ha sido una visión interesante. Jin no podía aprender nada de Murakán. Si fuera un dragón despierto y activo, las cosas habrían sido distintas. Pero Murakán era un dragón hibernando dentro de un ataúd, así que Jin estaba más interesado en encontrar los tomos secretos. Este lugar es más grande de lo que pensaba. La cámara subterránea parecía más grande que la sala central del Castillo de las Tormentas. Sin embargo, daba la sensación de estar vacía, ya que no había ningún adorno decorando el lugar. Jin empezó a buscar rápidamente los tomos. Creak. Empujó la puerta corrediza y localizó la biblioteca. En realidad, era demasiado cutre para llamarla biblioteca. La biblioteca de Runcandel Secret solo contenía una estantería y unas cuantas sillas. Sin embargo, era espacio más que suficiente para albergar los tomos secretos. Solo podía haber un número limitado de libros escritos por otros clanes marciales de todo el mundo. La biblioteca no necesitaría más estanterías. Los tomos. En la estantería de 1,50 metros de ancho había libros polvorientos ordenados cuidadosamente. Estos libros habían sido escritos y utilizados por clanes marciales de todo el mundo, e intentaban protegerlos con sus vidas en juego. Eran la esencia de los clanes marciales que solo los abanderados podían leer. Jin calmó su tembloroso corazón y empezó a comprobar los nombres de cada uno de los libros de la estantería. Las técnicas de combate cuerpo a cuerpo del clan Meyer y el clan Tifen, las técnicas de lanza del clan Euron y el clan Sagal, la esgrima del clan Atila, etc. Hay muchísimos. Jin también encontró algunos libros del clan Kungen, el clan de espadachines que había atacado el Castillo de las Tormentas hacía unos 200 años. Las manos de Jin temblaban ligeramente mientras revisaba los tomos uno a uno. Su entusiasmo era desbordante. En su primera vida,
Siempre había deseado convertirse en abanderado y venir aquí a leer los tomos secretos. Ahora que por fin estaba aquí, los recuerdos de sus penurias y desesperación pasaron por su mente. Por supuesto, esta vez no había bajado a la cámara subterránea como abanderado. A pesar de llevar el apellido Runcandel, no era más que un ladrón infiltrado en la biblioteca. Sin embargo, a Jean no le importaban esos pequeños detalles. Utilizar cualquier método a su alcance formaba parte de la virtud de los Runcandel. Además, planeaba llegar oficialmente a esta cámara subterránea dentro de unos años, tras convertirse en un auténtico abanderado. ¿Por cuál debo empezar? ¿Qué problema del primer mundo? No tenía dónde elegir. Jean se preguntaba si sus hermanos mayores se sentían así cuando leían libros porno a escondidas cuando sus niñeras no estaban. Jean soltó una risita mientras hojeaba los libros que tenía delante. No tenía mucho tiempo para quedarse aquí abajo. 2 horas. El tiempo libre que había obtenido con la excusa de querer rezar por el pájaro era de apenas 2 horas. Al cabo de ese tiempo, lo más probable era que Gilly viniera a buscarle al patio trasero del castillo. Era como si Jean tuviera ante sí una montaña de comida, pero solo pudiera comer durante unos minutos. Pero tendré otra oportunidad. Puedo volver aquí otro día si les digo que quiero volver a rezar por el pájaro o que quiero meditar. Sacó un libro de la estantería. El primer tomo secreto de Jean era el libro de esgrima del clan Kungen. El tercer hermano me dijo una vez que había mucho que aprender de este tomo. Empecemos con esto. Había un total de 3 tomos de los tomos secretos del clan Kungen. Jean también cogió los 2 volúmenes restantes y se sentó en una silla. Originalmente, los tomos secretos del clan Kungen eran más de 10. Pero cuando los Runcandel destruyeron el clan hace 200 años, la mayoría se perdieron durante el conflicto. El clan Runcandel los había destruido intencionadamente. Sin embargo, los 3 volúmenes que tenía en sus manos permanecían intactos. Estos tomos resumían la esencia de las mejores técnicas de la espada Kungen. Aleteo, aleteo. El sonido de las páginas al pasar se aceleró. A pesar de ser un tomo secreto, las primeras páginas del volumen 1 solo hablaban de la base y los fundamentos de la esgrima, así como del comportamiento de los caballeros Kungen. El revoloteo de las páginas se detuvo una vez que Jean llegó a la mitad del libro. Su mirada se profundizó mientras su mente trataba de absorber las palabras de la página. El libro, que solo había estado describiendo las bases, de repente abordó un tema difícil que Jean no podía comprender en absoluto. Ya veo. Con razón se llaman tomos secretos. No es tan fácil como pensaba. A pesar de estar escrito en la lengua común del continente, Jean no podía entender la mayor parte de su contenido debido a su falta de habilidad y conocimientos en el manejo de la espada. Antes de su repentina muerte en el reino de Akin, Jean, de 28 años, había alcanzado el rango de 3 estrellas en el manejo de la espada. No solo había tardado más en alcanzar ese nivel que la gente, ligeramente hábil, en general, sino que se le podía considerar defectuoso en comparación con el Runcandel medio. Sin embargo, solo le había llevado medio año alcanzar ese nivel tras su contrato con Solderet, lo que podía considerarse una hazaña increíble. No obstante, el libro de Kungen era demasiado difícil de entender para él con sus habilidades y conocimientos de espadachín de 3 estrellas. Sea como fuere, Jean esperaba este resultado. Sacó un cuaderno y un lápiz que había traído consigo. Jean empezó a copiar el contenido del tomo en su cuaderno. Era una transcripción. En unas 2 horas, pudo copiar unas 10 páginas del libro. En sus tiempos de mago, había transcrito tantos libros que las huellas de los dedos que sostenían el lápiz habían empezado a desvanecerse. 10 páginas al día. Faltaban 3 años para que Jean tuviera que abandonar el Castillo de las Tormentas. Si transcribía 10 páginas cada día durante esos 3 años, podría copiar fácilmente todos los libros de aquí. Y a medida que lo siga estudiando, empezaré a comprender poco a poco su contenido. Estoy seguro de que habrá algunos tomos que no tendré que transcribir. SCRT, SCRT. El sonido de un lápiz rascando papel resonó en la silenciosa sala subterránea. Jean tardó exactamente 1 hora en copiar 10 páginas.
Luego volvió sobre sus pasos y salió de la biblioteca. Tapó el agujero de la pared con magia de tierra y la tierra que le rodeaba. Y así pasaron 2 meses. Durante ese tiempo, Jin había transcrito por completo los 3 volúmenes del clan Kungen, así como 2 tomos sobre las técnicas de combate cuerpo a cuerpo del clan Meyer. A medida que pasaban los días, Jin se sentía cada vez con más energía y entusiasmo. Nunca antes se había sentido tan feliz de levantarse de la cama por las mañanas. ¿Qué excusa debo utilizar para bajar hoy? ¿Rezar? ¿Meditar? No. Ya las usé ayer y anteayer. Corría un rumor por el castillo, los criados creían que el espíritu del pájaro muerto había poseído a Jin. Jin había acudido a su tumba durante 2 meses para rezar y meditar, así que era comprensible su confusión. Además, al oír este extraño rumor, los gemelos Tona empezaron a temer a Jin. Debería inventarme una excusa que me permitiera ir allí todos los días sin levantar sospechas. Después de meditarlo un rato, a Jin no se le ocurrió nada. ¿Cómo podría convencer a todos de que le dejaran ir a la tumba todos los días? Por eso, Jin empezó a cambiar de idea. No hace falta convencerles. Si les digo que iré allí todos los días, ¿quién se atreverá a oponerse a mí? Este es el Castillo de las Tormentas, no la residencia principal del clan. Los caballeros guardianes que vivían aquí ya atendían a Jin como a un verdadero Runkandel, en lugar de tratarlo como a un niño, y los sirvientes no tenían derecho a refutar sus decisiones desde el principio. Los gemelos Tona estaban aterrorizados de Jin, así que no tenía motivos para preocuparse por ellos. El único problema era Gilly. El papel de una niñera era diferente al de un caballero o un sirviente. Eran personas que supervisaban y guiaban a los niños que tenían a su cargo. Niñera Gilly. Sí, joven amo. Quiero ir allí de nuevo. ¿Otra vez? La mirada de Gilly estaba llena de preocupación. Ah. Dejó escapar un profundo suspiro y le dio una palmadita en la cabeza a Jin. Joven maestro. Es una pena, pero el pájaro ya ha muerto. Ya han pasado 2 meses. Tu niñera está tan preocupada por ti que no puede dormir bien por las noches. Ya me he olvidado del pájaro. Honestamente, solo voy allí todos los días porque me gusta. ¿Te gusta? Joven maestro. No debes disfrutar estando cerca de una tumba. La desgracia caerá sobre ti. ¿Qué clase de desgracia? Las tumbas son el hogar de los difuntos. Nada bueno sucederá por permanecer cerca de una. Debes alejarte de esos lugares para ser bendecido con buena fortuna, joven maestro. Al parecer, las niñeras del clan Runkandel también tenían tendencia a creer en supersticiones. Jin suspiraba y sacudía la cabeza mentalmente. No, a partir de ahora me seguirán gustando las tumbas. Joven maestro. Niñera. Piensa en ello. Soy el hijo menor del clan Runkandel. Cuando Jin adoptó un tono serio, los ojos de Gilly se abrieron de par en par. ¿Por qué hablas de repente de? ¿Cuántas tumbas crees que tendré que hacer mientras viva en este mundo como un Runkandel? A decir verdad, estoy haciendo todo lo posible para entender lo que es la muerte en estos días. Así que voy a esa tumba todos los días para acostumbrarme. Ah. Gilly dejó escapar un murmullo y se quedó de pie sin decir palabra. Ella miró fijamente en blanco a su amo joven como si sus pensamientos hubieran venido a una parada repentina. Sus 7 años de edad, joven maestro, que nació como un depredador entre los Runkandels, estaba tratando de hacer frente al concepto de la suerte y el destino ya. Ni que decir tiene que se trataba de un malentendido suyo. Jin solo estaba engañando a su niñera, que era más joven que él en su primera vida, para que cumpliera sus órdenes. Para ser sinceros, ningún niño de 7 años hablaría de esos temas, aunque fueran genios nacidos en el terrible clan Runkandel. Sin embargo, Gilly y los demás del Castillo de las Tormentas no tenían motivos para dudar de las palabras y los actos de Jin. Nadie imaginaría que había conservado los recuerdos de su primera vida. Definitivamente, algo ha cambiado en el joven maestro desde que conoció al patriarca. El patriarca debe de haberle dicho algo crucial.
Gilly fijó su expresión y se inclinó. En ese caso, no te detendré. Creo que el joven maestro se convertirá algún día en un notable caballero que liderará el clan. Y habiendo escuchado tu honesta opinión, debo decir que estoy extremadamente orgulloso de ti, joven maestro. Gracias, Gilly. Hasta que deje el castillo de la tormenta, pasaré tiempo en la tumba de 1 a 2 horas todos los días. Sí, joven maestro. Y mientras esté allí, no quiero ser molestado de ninguna manera. ¿Entendido? Informaré a los caballeros sobre eso. ¿También, joven amo? Sí. Si tuviera que decir algo como tu niñera y como adulta, no siempre es bueno pensar demasiado en esos temas a una edad temprana. Por favor, disfruta haciendo actividades divertidas de vez en cuando. De acuerdo, Gilly. En ese caso, quiero una tarta de fresa como tentempié más tarde. Con mucha miel encima. La expresión rígida de Gilly finalmente se aflojó mientras el color volvía a su rostro. Prepararé la mejor tarta de fresas del mundo. Pásalo bien. Jin sonrió alegremente e inmediatamente salió de la habitación. Lo he conseguido. Ahora puedo concentrarme en transcribir sin tener que preocuparme de nada. Durante los 2 últimos meses, Jin siempre se ponía nervioso cuando entraba en la cámara subterránea. Si los caballeros o Gilly venían a buscarle y descubrían el agujero, el caos se apoderaría del clan. Como he conseguido captar el interés de padre, probablemente no me ejecuten, aunque se enteren de esto. Pero aún así sería extremadamente problemático y desconcertante. Un zumbido se escapó de su nariz inconscientemente. Incluso el hechizo resonancia de la tierra parecía estar creando un ritmo mientras destruía el muro subterráneo que había resellado el día anterior. Planeaba transcribir el último volumen de los tomos del clan Meyer sobre técnicas de combate cuerpo a cuerpo. Garabatear, garabatear. Mientras se alegraba de que sus 3 años restantes en el castillo fueran tranquilos, copió el contenido de la página. Su reencarnación era realmente una bendición para él. La técnica de combate cuerpo a cuerpo del clan Meyer no parece tan difícil de entender como la esgrima del clan Kungen. Pero este pasaje sobre fusionar el cuerpo físico de uno con el aura, no lo entiendo. O bueno, estoy seguro de que se aclarará con el tiempo. Pasó 1 hora dentro de la biblioteca subterránea. Tras transcribir varias páginas sin descanso, los finos y suaves dedos de Jin palpitaban. Decidió tomarse un descanso de 3 minutos. Clic. Oyó un ruido detrás de la puerta corredera. Jin se levantó inmediatamente sorprendido y concentró sus sentidos. Era el sonido del ataúd de cristal abriéndose. Capítulo 8. Durante los 2 últimos meses que había pasado transcribiendo los libros bajo tierra, los únicos sonidos que resonaban allí abajo eran los de su lápiz garabateando sobre el papel y el ocasional soplido del viento. Por eso, a pesar de estar separado por la puerta corredera, Jin supo instintivamente que el ataúd de cristal de Murakán se estaba abriendo. Cualquier otra persona en la situación de Jin habría llegado a la misma conclusión. Maldita sea. ¿Por qué se despierta Murakán precisamente ahora? En maldición. Badom. Su corazón se aceleró como un loco, como si hubiera perdido el control sobre sí mismo. La tranquila y segura zona subterránea del Castillo de las Tormentas se había convertido de repente en amenazadora y peligrosa. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras un sudor frío resbalaba por su rostro. Podría ser que lo hubiera oído mal. Al hacerse el silencio, Jin empezó a dudar de sus oídos. El sonido anterior podía ser otra cosa, o Jin podía haberlo imaginado desde el principio. Sin embargo, sus esperanzas se desvanecieron cuando otro chasquido sonó más allá de la puerta corredera. De hecho, no fue el único ruido esta vez. Podía oír el roce de la ropa contra el ataúd de cristal, junto con el sonido de los pies de alguien tocando el suelo. Era imposible que el dragón que había estado durmiendo durante 1000 años fuera sonámbulo de repente. Solo podía haberse despertado por una razón y un propósito claros. O podría ser que su letargo por fin hubiera terminado, y que el momento fuera una completa coincidencia. Cálmate, cálmate. Nunca he ofendido a Murakán antes. No debería ser hostil conmigo.
No recordaba que Murakán hubiera despertado en su vida pasada. Era imposible que Jin no se hubiera enterado de la noticia del despertar de Murakán, sobre todo porque él también vivía entonces en el Castillo de las Tormentas. En ese caso, este incidente se debe a mi regreso en el tiempo. Mi suposición es que Murakán despertó debido a mi constante aparición aquí. Había una historia famosa en todo el continente. Decía que no se debía molestar a un dragón dormido. De lo contrario, se perdería la vida. Ni que decir tiene que, a pesar de ser una historia famosa, la gente rara vez se encontraba con dragones en la vida real. En cualquier caso, la moraleja de la historia era que los dragones tienen personalidades terribles. Hey, niño. Una voz grave y profunda llegó hasta Jin desde detrás de la puerta. Jin seguía cavilando sobre cómo sobrevivir a esta situación. Pasaron unos segundos caóticos. Decidió cómo comportarse con Murakán. Sé respetuoso pero descarado. Aunque Murakán intente atacarme, solo necesito ganar tiempo hasta que lleguen los caballeros. Pero eso era solo para el peor de los casos. E incluso en el peor de los casos, Jin confiaba en poder sobrevivir con su vida intacta como mínimo. Podía ganar tiempo fácilmente con el poder espiritual de Solderet, su propia magia y su lengua de plata. Era poco probable que muriera. En cuanto llegó a esa conclusión, la tensión que pesaba sobre sus hombros se alivió. Murakán también podía ser diferente de lo que imaginaba. El dragón podría ser amistoso con él en lugar de hostil. Jin se levantó y abrió la puerta para mirar a Murakán. El apuesto joven de pelo negro que veía todos los días en el ataúd estaba ahora de pie ante él. El cuerpo humano del dragón estaba tonificado, y uno nunca creería que había estado dormido durante más de 1000 años. El descendiente de R. Runkandel saluda al guardián del clan. Jin tartamudeó deliberadamente y habló con nerviosismo. Creía que debía actuar como un niño asustado por el dragón milenario. Además, los Runkandel solían llamar a Murakán su guardián, así que Jin decidió enfatizar esa palabra. Ja. Murakán resopló. ¿Guardián? ¿Guardián? ¿Acabas de decir, guardián? Boon. Lo único que había hecho era hablar en voz alta, pero el maná del interior de la habitación empezó a temblar y a girar como un vórtice. Repite eso, mocoso de mierda. ¿Acabas de decir que soy el guardián de tu clan? El cuerpo de Murakán desapareció en un puñado de humo negro, solo para materializarse ante sus ojos. ¿No es usted Lord Murakán? Me han dicho que el dragón negro Murakán es el guardián del clan Runkandel. Cuando Jin respondió correctamente, Murakán le miró fijamente y parpadeó varias veces. Sintió que ya no era necesario tartamudear ni hacerse el asustado. Suspiro, ya veo. Esos malditos bastardos de Runkandel. Así que eso es lo que les dijiste a tus descendientes. Ja ja ja. Y no es como si pudiera descargar mi ira con este niño del tamaño de una castaña. Esto me está volviendo loco. Jin se sintió aliviado tras escuchar la respuesta del dragón. Parece que no es completamente despiadado con los niños. Sin embargo, la intención asesina en los iris negros del dragón eran un indicio de su carácter. Si Jin estuviera en su cuerpo original de 28 años, Murakán le habría roto 1 o 2 miembros sin dudarlo antes de continuar la conversación. Pero, ¿por qué demonios se ha despertado ahora el dragón negro? No parece ser porque haya estado viniendo aquí todos los días, podría haber alguna otra razón. Ah, quizás sea por el poder de Solderet. El poder espiritual. El poder de las sombras. Esa era la única razón que se le ocurría a Jin para que Murakán despertara de su letargo de 1000 años. Jin no utilizaba el poder espiritual fuera de circunstancias especiales. Pero siempre había una sutil cantidad de energía espiritual pululando a su alrededor, una cantidad que los humanos no serían capaces de detectar. Ahora que lo pienso, los contratistas de los dioses suelen tener un dragón guardián a su lado, salvo en algunos casos excepcionales. Los contratistas del dios de las llamas Seenu reciben el favor de los dragones de fuego, mientras que los contratistas del dios del viento Melseyer son favorecidos por los dragones de viento. Esa era la razón por la que el clan Sifel estaba ligeramente más avanzado que el clan Runkandel.
Oficialmente, el clan Sifel tiene más de 100 dragones bajo su mando. ¿Quién sabe cuántos más tienen entre bastidores? Aunque solo era una hipótesis de Jin, dependiendo del resultado, este encuentro entre Jin y Murakami podría ser una oportunidad única en la vida. El único problema es que mi teoría puede estar equivocada. Además, nunca he oído hablar de un dragón cuyo atributo sea similar al de las sombras. El actual patriarca del clan Sifel es Keyark Sifel, el contratista del dios de las llamas Eenu. Dicen que es muy amigo del dragón de fuego, Kadun. El contratista del dios del viento Melseyer es el actual segundo al mando del clan Sifel, y es famoso por manejar a un dragón de viento. Según estos dos ejemplos, los dragones intentan buscar contratistas que tengan un atributo similar al suyo. Sin embargo, Jin nunca había oído hablar de una historia que asociara a Solderet con un dragón. Incluso durante sus conversaciones con Solderet en su primera vida, nunca salió a colación el tema de Murakami. Vamos a probarlo por ahora. Afortunadamente, este no es el peor de los casos. Si Murakami había despertado de verdad debido a la energía espiritual de Jin, entonces no tenía nada que temer. Murakami respiró hondo de repente, como un perro que olfatea algo delicioso, o un fumador empedernido que por fin consigue encender un cigarrillo. Ja. En fin. Este niño no tiene la culpa de nada de eso. Esta energía huele bien. Por alguna razón, me hace sentir genial. ¿Cómo te llamas, niño? Soy Jin Ronkandel, Lord Murakami. Bien, bien. Jin, ¿dices? Sinceramente, no podría importarme menos tu nombre. Eres un Ronkandel, ¿verdad? Entonces llévame al contratista de Solderet ahora mismo. ¿El contratista de Solderet? Eso es. Esta energía profunda. Solo el contratista podría tener una energía espiritual tan fuerte. Solo espero que este contratista no sea tan grosero como Temar, ese hijo de puta. Temar Ronkandel. El nombre del primer patriarca. Jin casi gritó de alegría sin querer. Parecía que su segunda vida iba a ser un camino de rosas. Y pensar que sus anteriores preguntas y preocupaciones iban a ser respondidas y resueltas tan rápidamente. Ya es seguro, se despertó debido a la energía espiritual. Además, su reacción significa que yo soy el que tiene el poder en esta relación. Murakami ignoraba ahora por completo a Jin. Cerró los ojos y se concentró en percibir la energía. Mientras tanto, Jin se quedó pensativo. ¿Debo decirle que soy el contratista? ¿O le digo que no sé de qué está hablando? La primera opción sería preferible. Con la primera, Jin podría dar órdenes a Murakami como si fuera un sirviente en el futuro. La segunda opción sería mucho más problemática. Si Jin actuaba de forma ignorante, el dragón le diría que trajera a un adulto del clan. Y si Jin traía a un adulto, tendría que explicarle cómo se había producido esta situación. En ese caso, tendría que despedirse de estos días de paz. No podría transcribir más libros. Además, su fatídico encuentro con Murakami no habría servido para nada. Voz. Una pequeña bola de energía que bailaba como las llamas apareció en la palma de la mano de Jin. Huele. Oh. Es como si mi mente se aclarara. Murakami saboreó el aroma de la energía antes de abrir los ojos. Inmediatamente, no pudo ocultar su sorpresa. Parece que soy el contratista que busca, Lord Murakami. ¿Tú? Imposible. Esto es una locura. ¿Solderet hizo un contrato con un crío como tú? Murakami empezó a retroceder asustado. Casi se cae al tropezar con sus propios pies, mientras el pánico en él empezaba a crecer. Esto es una locura. Inaceptable. Oye, Solderet. ¿Me estás escuchando, verdad? ¿Por fin te has vuelto loco? Explícate. Mientras Murakami enloquecía, Jin creó un segundo grupo de sombras en su otra mano. Mi padre me dijo que este poder me lo dio el ser que trajo las sombras a este mundo. Golpe. Murakami cayó de espaldas y miró a Jin. Se hizo el silencio.
Jin quería continuar la conversación, pero no estaba de humor. No se atrevió a hacerlo al ver cómo la compostura de Murakami se derrumbaba en tiempo real. Negación. Enfado. La duda. El miedo. Rendición. Sus expresiones cambiaban en ese orden exacto. Oye. Solderet. Esto es una broma, ¿verdad? Esto no está bien. Di algo. ¿Por qué el contratista prometido de 1000 años es este niño? Solderet no se dejó ver. Su silencio era también una de las preocupaciones de Jin. Cuando habían hecho su contrato, los dos solían charlar como buenos amigos. Pero desde justo antes de su muerte, Solderet no había vuelto a hablar con Jin hasta el día de hoy. En cualquier caso, parecía que Murakami necesitaba algún tiempo para aceptar esta realidad. Sin embargo, era un dragón. A pesar de su mal genio y su malvada personalidad, seguía siendo un dragón que había vivido miles de años. Tenía una aguda perspicacia, junto con un espíritu indomable que no se desesperaba ante situaciones inesperadas. Murakami pronto acabó aceptando esta absurda situación. Era lo máximo que podía hacer ahora mismo. Niño. Sí. Parece que eres el individuo con el que debo ajustar mi aliento, según mi promesa con Solderet. El aliento de un dragón. Un dragón había declarado personalmente como tal a Jin. Y además era Murakami, el dragón negro que el primer patriarca había derrotado. Cuando era mago, su corazón solía latir muy fuerte cada vez que oía rumores de magos que luchaban codo con un dragón. A Jin empezó a picarle la nariz a medida que sus emociones se intensificaban. No podía controlar el calor que le subía a la cara por la excitación, así que acabó bajando la cabeza. Por ajustar la respiración, ¿quieres decir? Suspiro. Todavía eres demasiado joven para entender los detalles. Y yo no estoy en condiciones de explicártelo ahora mismo. Jin asintió en silencio a su respuesta. Ante todo, como amigo de Solderet, permíteme presentarme formalmente al contratista de Solderet. Voz. Un fuerte viento sopló en la habitación. Una energía oscura comenzó a formarse en el aire y se arremolinó alrededor del cuerpo de Murakami. Se estaba transformando en su forma de dragón. La energía oscura que cubría a Murakami se expandió como una nube, y un enorme dragón negro que llenaba por completo la sala subterránea entró en la visión de Jin. Soy Murakami. El apoderado de Solderet, además de su amigo. El último descendiente del primer ser creado a partir de las sombras. Siguiendo la promesa de los 1000 años, seré tu compañero de por vida a partir de hoy. Di tu nombre. Una voz solemne sacudió la sala. La actitud irascible de antes no aparecía por ninguna parte. Soy Jin Runkandel. El 13º y último hijo de los Runkandel. Jin respondió mientras reprimía a duras penas el temblor de su corazón. Capítulo 9. Diversión. Cada día es tan divertido. Han pasado unos 6 meses desde el encuentro con Murakami. Jin cumplió 8 años y transcribió un total de 50 tomos secretos. Hoy es el día en que los gemelos Tona abandonan el Castillo de las Tormentas. Ahora nadie me molestará durante los próximos 2 años. Pensó Jin mientras miraba por la ventana cómo los criados metían el equipaje de los gemelos en el carruaje. Desde el día en que las golpeó en el pasillo y las abandonó junto a la tumba del pájaro, los gemelos Tona no volvieron a molestarle. Los sirvientes llamaron encantados a aquel incidente la venganza del pájaro, ya que tampoco les tenían mucho cariño a las gemelas. Jin no era el único que había sido acosado por ellos en el pasado. Pero desde aquel día, los hermanos mayores de Jin eran obedientes y escuchaban todas sus palabras. Podía darles órdenes y tratarlos como a sirvientes, lo cual era bastante práctico. Sin embargo, la existencia de su niñera, Emma, era inquietante. Vigilaba a Jin mientras fingía ser su amiga. Dentro de unos meses, esa astuta mujer habría intentado seguirme cuando iba a meditar a la tumba. No puedo permitir que descubra que he pasado a la clandestinidad, así que es perfecto que se marche ahora. Hasta el día de hoy,
Jin ignoraba viciosamente a Emma y le cortaba el paso cada vez que intentaba acercarse a él. Sus verdaderas intenciones estaban más claras que el agua. Por fuera, quería que se llevara bien con los gemelos Tona. Pero en el fondo, deseaba que Jin cayera en desgracia y fuera pisoteado por las gemelas. La mirada perturbadora de Emma por fin dejará de serlo. Si algo así vuelve a ocurrir en el futuro, tendré que tomar medidas y ocuparme de ella. Hasta ese día, Emma no había enseñado los colmillos ni apuñalado por la espalda a Jin abiertamente. A pesar de ello, Jin decidió darle a Emma un regalo de despedida que la perseguiría el resto de su vida. Joven maestro, debes ir a despedirte de tus hermanos ahora. De acuerdo, Gilly. Vamos. Los dos descendieron al patio del Castillo de las Tormentas. Bajo el constante aguacero, los caballeros que habían venido a escoltar a los gemelos Tona a la casa principal estaban de pie en silencio. Un caballero guardián de 7 estrellas y 5 caballeros guardianes de 6 estrellas. Todos ellos formaban parte de la casa principal de los Roncandel. Los gemelos estaban en el centro, luciendo sonrisas de alivio ya que finalmente se distanciarían de su diabólico hermano. Hermanos mayores. Ah, sí, Jin. Hey. Cuando Jin les habló con una gran sonrisa, sus hermanos se pusieron tensos. ¿Por qué estáis tan sorprendidos? Solo he venido a despedirte. Gracias. Gracias. Jin. Supongo que no te veré hasta dentro de 2 años. Es una pena, ¿verdad? A pesar de no estar de acuerdo con él, los gemelos Tona asintieron furiosamente con la cabeza. Después de darles una palmada en los hombros, Jin se volvió hacia Emma. Cuídate tú también, niñera Emma. Muchas gracias, joven amo. ¿Podrías agacharte un poco? Emma se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de Jin. Él se acercó a su oído y le susurró. Emma. Espero que actúes con un poco más de precaución en la casa principal. En cuanto su cerebro procesó el significado de sus palabras, el rostro de Emma palideció hasta adquirir un tono blanco sepulcral. Cuando se dio cuenta de que aquel niño de 8 años se había percatado de sus acciones e intenciones ocultas, un escalofrío recorrió su espina dorsal. Se le hizo un nudo en la garganta y no pudo responderle. No obstante, Emma forzó de algún modo su cuerpo a moverse y se inclinó ante Jin, mientras trataba de disimular su temblor. Debemos partir ahora. Joven maestro Jin, esperaré con impaciencia ver su digna aparición dentro de 2 años. Muy bien. Los caballeros levantaron sus espadas para saludar a Jin antes de partir. Luego subieron al carruaje que esperaba al pie del monte Murakán y se dirigieron a la casa principal de los Roncandel, el Jardín de las Espadas. Jin también se dirigiría allí dentro de 2 años. Maldito niño. Explícate de una vez. Una explicación que pueda entender. La zona subterránea del Castillo de las Tormentas. Murakán expresó sus frustraciones a Jin mientras cogía la cesta que éste había traído. El niño de 8 años se desentendió ligeramente de sus palabras y se dirigió a la estantería. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué solo hay una tarta de fresa en la cesta? ¿Estás menospreciando al gran Murakán? Murakán estaba enfadado, por culpa de una tarta de fresa. Ah, caramba. Agradece que al menos tienes una tarta. Tuve que guardar algo de mi parte. ¿De verdad crees que un dragón se sentiría lleno con un mísero pastel? Bueno, no creía que los dragones pudieran ponerse furiosos por culpa de las tartas de fresa, pero ahora sí. La tarta de fresa era la primera comida gourmet que Murakán había comido en 1000 años. También era el único alimento que podía saciar su estómago, su lengua y su mente en esta cámara subterránea, ya que seguía atrapado aquí abajo. ¿No te sientes lleno incluso sin comida gracias a mi energía espiritual? Basta ya de tonterías. Tú, mocoso sin corazón. ¿No sabes que los dragones son unos gourmets muy exigentes? Y no solo soy incapaz de salir de este sofocante lugar por tus circunstancias, ¿ahora no me das tartas de fresa extra? Murakán no había salido de la cámara subterránea desde que despertó. Todo era por Jin.
Necesitaba ocultar su conexión con Murakán hasta que fuera lo bastante fuerte, y Murakán también creía que esa era la decisión correcta. A la cámara subterránea solo podían acceder los abanderados. Si el clan se enteraba de que Jin había estado bajando aquí a escondidas para copiar los tomos secretos, lo más probable era que Shiron pidiera a Murakán que asumiera también la responsabilidad. Aunque fuera la deidad guardiana del clan que había despertado de un letargo de 1000 años. En otras palabras, Jin y Murakán eran cómplices del mismo crimen. Ja. Tú y esa lengua de gourmet que tienes. Tú eres el que dijo que no te gustaba nada de la comida que traje, aparte de la tarta. ¿Crees que es tan fácil transportar fresas por avión hasta este castillo de las tormentas? Jin también quería dar su opinión sobre este tema. En el castillo no solo caía un aguacero constante independientemente de las estaciones, sino que además estaba situado en la cima del monte Murakán. No era una tarea sencilla abastecer al castillo de fresas frescas. Además, este dragón negro gourmet dijo que el resto de la comida del castillo de las tormentas era basura y solo pidió el pastel de fresas de Gili. Maldita sea. ¿Es esta una era en la que la gente ni siquiera puede comer tartas de fresa como es debido? Solo quedan 2 años de esta era de la que hablas, así que termina de comer eso ya. Empecemos a entrenar. También parece ser una era donde los niños maleducados se meten con poderosos dragones negros. Al final, Murakán cedió. No era como si un pastel de fresa inexistente fuera a aparecer de la nada solo porque se enfadará con el chico. Delicioso. Maldición, esto es locamente delicioso. ¿Dijiste que lo cocinó tu niñera? Definitivamente debes presentármela cuando salga de aquí. Sí, ya lo has dicho docenas de veces. Respondió Jin mientras sacudía la cabeza exasperado. Durante los últimos 6 meses, la visión que Jin tenía de los dragones había sido completamente destruida por el vago que tenía delante. Los dragones legendarios que había imaginado durante sus días de mago. Los seres sabios, majestuosos, misteriosos pero poderosos. Pero el dragón que tenía delante era infantil, extremadamente caprichoso y un completo vago. Siempre estaba tumbado, rascándose las ingles mientras se quejaba de algo. Rascarse. Tras devorar el pastel de fresa en un instante, Murakán volvió a rascarse en un lugar extraño. Lo único en lo que mi imaginación acertó es en lo poderosos que son los dragones, quizás. Desde el día siguiente a su primer encuentro, Murakán empezó a enseñar a Jin a manipular el poder espiritual junto con varios tipos de artes marciales. A pesar de no haber luchado nunca con él en persona, Jin podía sentir lo fuerte que era Murakán a través de sus enseñanzas y su guía. Sin embargo, la mayor parte de la fuerza de Murakán estaba actualmente sellada porque la energía espiritual de Jin era aún demasiado débil. La energía espiritual era necesaria para la fuerza y la supervivencia de Murakán, del mismo modo que el sol era necesario para las plantas y las formas de vida acuáticas necesitaban el mar para sobrevivir. En otras palabras, Jin era como el sol para Murakán. Una existencia insustituible. Sin embargo, era un sol que necesitaba fortalecerse. Para que Murakán recuperara toda su fuerza, Jin tenía que envejecer y hacerse más poderoso. Haz esa transcripción durante 30 minutos, luego ven al pasillo. De acuerdo. Tras terminar la transcripción, Jin salió y entró en el pasillo para enfrentarse a Murakán. ¿Qué has copiado hoy? El libro de esgrima del clan Attila. Oh. Attila. Su habilidad con la espada era bastante decente. Me recuerda a cómo le clavé los dientes a su patriarca y lo maté hace unos 1500 años. ¿Has entendido algo? Alrededor del 30% del contenido. El resto no lo entendí del todo. No te desanimes. Sigue siendo increíble que hayas entendido el 30% a tu edad. Haber comprendido alrededor del 30% del libro secreto del clan Attila a la tierna edad de 8 años era una hazaña enorme. Sin embargo, Jin ansiaba más. La enorme hazaña era según los estándares de los Ronkandel. Pero siendo esta su segunda vida, Jin quería conseguir mucho más que eso.
Si no podía superar el estándar normal de un genio, una vez más sería incapaz de superar a sus 12 hermanos genios. ¿Cuánto de este libro habría entendido el primer patriarca a mi edad? Ja. Cierto, cierto. Dijiste que elegiste la espada de Temar durante el ritual de selección. ¿Es por eso que sigues comparándote con él? No, es porque he oído a la gente decir sin parar que el primer patriarca fue el hombre más fuerte de la historia. Tanto que la frase ya está grabada en mi mente. Por eso me comparo con él. El hombre más fuerte de la historia, dices. Me parece justo. Temar realmente era increíblemente fuerte. Incluso tu padre, al que llaman el Caballero del Génesis, es probablemente un nivel más débil que Temar. Ese era un nivel de fuerza que Jin ni siquiera podía imaginar. A pesar del rápido crecimiento de Jin durante sus últimos 3 años de vida tras firmar un contrato con Solderet, aún le quedaba un largo camino por recorrer para alcanzar el reino de los Caballeros del Génesis. Aunque se convirtiera en un espadachín mágico sin parangón, como había dicho Solderet, Jin seguía sin estar seguro de poder derrotar a su padre. Claro. De acuerdo. Supongo que sería mejor dejarlo claro. ¿Dejar claro qué? La diferencia entre Temar y tú. Jin asintió mientras se concentraba en las siguientes palabras de Murakán. A los 8 años, Temar no habría sido capaz de entender ni una sola frase de ese libro. Siguió una breve pausa, antes de que Murakán continuara hablando. Pero el talento de uno no siempre puede medirse por su conocimiento y comprensión de la esgrima. Por lo que he visto, tienes un gran talento. De hecho, eres como un genio que nace una vez cada 100 de años. Sin embargo, aún no puedes compararte con Temar. Eso es algo descorazonador. Estoy seguro de que tu padre Caballero del Génesis está mucho más dotado que tú. Entonces, ¿nunca seré capaz de dominar a mi padre debido a la disparidad de nuestros talentos? Superar a su padre. Ese era el mayor y más ambicioso objetivo del renacido Jin. Si no podía vencer a Siron, Jin no tendría más remedio que vivir mientras intentaba no destacar de nuevo, para no incurrir en la ira de los Ronkandel. La patética muerte en su primera vida. 3 caballeros de 9 estrellas que habían atacado el reino Akin. La hipótesis de Jin era que Siron había despachado en secreto a esos 3, aunque deseaba fervientemente que fuera falso. De hecho, no ganarás a tu padre si se trata solo de esgrima. ¿Si se trata solo de esgrima? Así es, mocoso. No pienses que el mundo solo gira en torno a la esgrima. También tienes poder espiritual y magia a tu disposición. Cierto. Si dominas la magia y el poder espiritual hasta los límites extremos, puede que llegues a ser más fuerte que Temar, por no hablar de tu padre. Así que no seas impaciente. No soy impaciente. Solo quería conocer mis límites. Ja. ¿Sigues pensando en tus límites, incluso después de obtener el poder espiritual de Solderet? Tal vez es porque todavía eres un niño. Eres demasiado inconsciente. El apodo de Solderet entre los dioses es el infinito. ¿Infinito? Así es, infinito. El potencial que tienes es mucho mayor que el de cualquier otra persona en el mundo. Es infinito. Sin límites. Por eso, por ahora concéntrate en crecer. Tienes que dejar este lugar sofocante y explorar el mundo para experimentar la vida. En ese caso, ¿de qué se trata el entrenamiento de hoy? Liberar tu energía espiritual. Siempre puedes aprender los fundamentos de las artes marciales más adelante. Así que, a partir de hoy, hasta el día en que abandones el castillo de las tormentas, solo entrenarás tus poderes espirituales. Hasta aquí el video de hoy, nos vemos en los próximos capítulos de la novela El hijo menor del maestro de la espada. Capítulo 10. Aparte del aura y el maná, hay algunas personas en este mundo que manejan otros poderes especiales, aunque son pocos y distantes entre sí. Entre estos poderes especiales, el poder espiritual es el más raro de todos. Y los seres que controlan el poder espiritual pueden dividirse en 2 categorías. Los que nacieron de Solderet, como Murakán, y los que hicieron un contrato con el dios, como Jin.
En sus mejores tiempos, Murakami podía usar el poder espiritual para defenderse simultáneamente de 5 magos de 9 estrellas sin tener que escapar. Jin ni siquiera podía imaginarse todo el poder del dragón. En otras palabras, ahora que Solderet se negaba a mostrarse, Murakami era el maestro perfecto para Jin. La gente como tú y como yo, que puede usar el poder espiritual, puede liberar energía espiritual. Es la primera y última técnica que debemos conocer. ¿Primera y última? Es una técnica básica pero también un movimiento letal. El principio es fácil. Es similar a como un mago usa el mana. Cuando los magos alcanzaban la etapa de 3 estrellas, podían liberar mana. En otras palabras, si alguien podía liberar maná, había alcanzado la fase de 3 estrellas. Como Jin había sido un mago de 5 estrellas en su vida anterior, liberar maná era pan comido para él. Sin embargo, aunque Murakami sabía que Jin tenía maná en su interior, no sabía que el niño poseía los conocimientos y habilidades de un mago de 5 estrellas. Jin aún no le había contado al dragón lo de su renacimiento, y no pensaba contárselo a nadie de aquí en adelante. Pero que yo sepa, los magos no usan la liberación de maná como movimiento letal, ¿verdad? Solo porque ambos usen la palabra liberar y sean similares en estilo no significa que liberar mana esté al mismo nivel que liberar energía espiritual. ¡Pum! En cualquier caso, antes de aprender a liberar energía espiritual, debes aprender primero a liberar maná. ¿Cómo es eso? Ante la pregunta de Jin, Murakami simplemente se encogió de hombros. Tienes que empezar por aprender las técnicas más fáciles. ¿Intentarías aprender a blandir una espada de acero cuando ni siquiera puedes levantar una de madera? Ajá. Jin asintió al comprender el significado, a pesar de su reticencia. Ya había dominado cómo liberar maná en su vida anterior, así que se sentía impaciente. Oh, bueno, debería tomármelo como un repaso. Yo tampoco he intentado liberar maná desde mi regresión, así que esta es una buena oportunidad. Una vez que Murakami se sentó derecho ante Jin, de repente soltó una carcajada. Ja ja ja. ¡Qué divertido! Nunca habría pensado que le enseñaría magia a un niño Runkandel. Si tu padre llega a enterarse de esto, tú y yo estaremos muertos. Aprender magia como un Runkandel significaba traición. A la mayoría de los clanes marciales les disgustaba la magia, pero no muchos de ellos despreciaban la sola idea de la magia tanto como el clan Runkandel. Desde la muerte del primer patriarca, los Runkandel consideraban la magia y su uso un tabú dentro del clan. Los miembros del clan pensaban que, si uno aprendía magia, no podría alcanzar la cima de la esgrima. En realidad, varios espadachines mágicos habían aparecido a lo largo de la historia, pero ninguno de ellos logró hazañas increíbles. Desaparecieron lentamente y todo rastro de ellos se desvaneció. Lo mismo ocurrió con los clanes mágicos. Aunque los clanes mágicos no prohibían las artes marciales, despreciaban mucho el uso del aura. Se creía que el aura ensuciaba y enturbiaba la pureza del maná. Sin embargo, estas creencias eran erróneas. La verdadera razón por la que los Runkandel habían prohibido la magia se debía a un humillante y vergonzoso compromiso contraído con los Ifel hacía 1000 años. Durante la época en que Temar aún vivía, los Runkandel eran un clan de espadachines mágicos. En aquel entonces, el clan Runkandel no era tan famoso como ahora, y la historia no estaba tan distorsionada y fabricada. Los únicos que conocían esta verdad eran Jin, el regresor y contratista de Solderet, y Murakami, junto con algunas figuras clave de los clanes Runkandel y Sifel. ¿Mi padre nos matará cuando se dé cuenta de que aprendí magia de ti? No, si antes me mata a mí por venir aquí en secreto y sin autorización. En efecto. Si lo que me has contado de tu padre es cierto, no me cabe duda de que te mataría. Ya que somos cómplices, déjame contarte un secreto antes de que empecemos a entrenar. La gente de todo el mundo cree que, a pesar de ser raros, los espadachines mágicos nunca pueden llegar a ser verdaderamente poderosos, ¿verdad? Ciertamente lo creen, por extraño que parezca. Jin se hizo el ignorante, a lo que Murakami sonrió entre dientes. Eso es mentira.
Es una mentira inventada por esos imbéciles de Cifel, que son mucho más malvados que los Roncandel. Aunque se necesita una condición previa para conseguirlo, los espadachines mágicos son los más poderosos. Tu clan fue una vez un venerable y respetado clan de espadachines mágicos. ¿En serio? Es la primera vez que oigo esta historia. ¿No te sorprende?, preguntó Murakán con voz decepcionada. Aunque tardíamente, Jin soltó un grito ahogado y asombró al dragón, que se limitó a sacudir la cabeza ante la terrible actuación del niño. Jaja, nada podría superar la sorpresa que sentí el día que te conocí. De todos modos, ¿dijiste algo sobre una condición previa? Caray, no eres nada mono, chaval. Así que necesitas tener una gran afinidad con el maná, sensibilidad al aura y un cuerpo físico excelente. Ah, y un contrato con un dios. Así que ya he cumplido las condiciones. Ahora que lo entiendes, no hay por qué tener miedo de aprender magia de aquí en adelante. Pero prométeme una cosa, chico. Nunca debes revelar tu magia al clan hasta que seas lo suficientemente fuerte. No hay necesidad de hacerme prometer eso. Ya conozco las posibles consecuencias. Acabo de cumplir 8 años, y no planeo morder el polvo pronto. Bien, bien. Entonces, a partir de ahora, tu objetivo en la vida es estar en la cima, más fuerte que nadie, para dejarme vivir cómodamente y con lujos. Comencemos a entrenar ahora. Primero, tratemos de estimular y despertar tu mana. Para hacer eso, necesitas. Jin creó una esfera de maná del tamaño de una nuez en la palma de su mano, y Murakán solo pudo mirar con incredulidad. Este imbécil loco. ¿Qué demonios? ¿Cómo has podido hacer eso en un segundo? Ni siquiera me has dejado terminar de explicártelo. Jin tampoco podía ocultar su sorpresa. Pensaba contenerse y mostrarle al dragón solo lo mínimo para satisfacerle, pero había creado la esfera de maná inconscientemente. Era más difícil controlar minuciosamente el cuerpo de un niño de 8 años que el de uno de 28. Además, hacía mucho tiempo que no usaba la magia, lo que era otra causa de este error. Antes de que Jin pudiera inventar una excusa, Murakán apretó los puños con fuerza y se puso en pie. Ya veo, Solderet. Por fin entiendo por qué le elegiste como contratista después de 1000 años. Ja, es realmente increíble. Es realmente increíble. Chico, haces que mi corazón lata tan rápido de emoción. El error parecía haber beneficiado a Jin. Para continuar con su acto infantil, Jin se rascó la nuca y esbozó una sonrisa torpe. ¿Es algo tan impresionante? ¿Es siquiera una pregunta? Solo he visto a 3 personas conseguir crear una esfera de maná tan pronto. La primera vez fue con el primer patriarca del clan Cifel, la segunda con el cuarto patriarca. Y finalmente, tú. Murakán empezó a relatar la historia de cómo el primer y el cuarto patriarca Cifel habían logrado esta hazaña a la tierna edad de 5 y 7 años, respectivamente. Sin embargo, a Jin no le inspiró mucho la historia. Porque él era igual que ellos. Jin, junto con esos 2 patriarcas, eran todos genios mágicos en el sentido más estricto de la palabra. Antes de su regresión, Jin se había convertido en un mago de 5 estrellas en 3 años. Y como había conseguido firmar un contrato con Solderet, Jin era potencialmente incluso más talentoso que esos 2 aclamados magos. Si hubiera nacido en el clan Cifel en mi primera vida, a los 28 años habría alcanzado, como mínimo, las 8 estrellas. Tal vez incluso la etapa de 9 estrellas. Murakán finalmente puso fin a su risa maníaca. Chico. Sinceramente, pensaba que te llevaría al menos unos cuantos años aprender a liberar energía espiritual. Pero a este ritmo, puede que lo consigas antes de abandonar el castillo de las tormentas. Pasemos a la siguiente fase inmediatamente. La siguiente lección era sobre la transferencia de maná. Era una técnica básica que requería que uno extinguiera el maná en una mano, y lo moviera a la otra con precisión milimétrica. Aprender esta técnica volvió a ser pan comido para Jin, pero esta vez tuvo que controlarse y contenerse. Ahora que Murakán tenía grandes expectativas puestas en Jin, no había necesidad de aumentarlas aún más.
De lo contrario, las abrumadoras e insoportables expectativas de Murakami se convertirían en una carga para Jin, y podrían volverse en su contra más adelante. Además, aunque su anterior error benefició a Jin esta vez, el hecho de que lo cometiera era importante y alarmante. Para adquirir las habilidades y técnicas necesarias para controlar el maná con tanta destreza como en su vida anterior, tenía que entrenarse repetidamente, incluso para las técnicas básicas. Jin escuchó la explicación de Murakami e intentó transferir el maná de su mano derecha a la izquierda. Debería fallar a propósito durante un rato antes de tener éxito. 10 minutos deberían bastar. 10 minutos después, Jin transfirió con éxito el maná de su mano derecha a la izquierda. Murakami esbozó una amplia sonrisa. Gotas de sudor empezaron a formarse en la frente de Jin. En realidad, le resultaba más difícil realizar a propósito una técnica fácil mucho más despacio, igual que levantar un objeto pesado lentamente era más agotador que hacerlo rápidamente. Bien. Excelente trabajo. Si consigues completar este procedimiento en 5 segundos, deberías ser capaz de liberar mana. En otras palabras, te habrás convertido en un mago de 3 estrellas. ¿Cuánto crees que tardaré en conseguirlo?, preguntó Jin mientras se secaba el sudor. 2 años. Al oír la respuesta, Jin decidió que conseguirlo en 1 año sería suficientemente convincente. Una vez terminados los cálculos en su mente, Jin asintió al dragón. Bien. Entonces practica un poco más la transferencia de maná y luego vuelve a subir por hoy. Y por si acaso, no practiques dentro del castillo cuando yo no esté contigo. De acuerdo. Tras 1 hora más de entrenamiento, Jin regresó a la superficie. Mientras recogía sus cuadernos y la cesta, Murakami volvió a tumbarse en el suelo, rascándose la ingle. También, chico. Cuando vengas mañana, asegúrate de llenar esa cesta hasta los topes con tartas de fresa. De lo contrario, me aseguraré de que conozcas las consecuencias. Murakami advirtió a Jin mientras empezaba a alejarse. La tarta de fresa que te has comido antes era la última. ¿Tienes idea de cuántas fresas has comido en los últimos 6 meses? Maldita sea, entonces tráeme otro tipo de tarta que haga tu niñera. Entonces, ¿qué tal un pastel de rata? Mocoso miserable, ven aquí y prueba mi puño. Hey. Es vos. Jin salió corriendo por el agujero que conectaba con el pasillo subterráneo. Algo que no sean ratas. Por favor. Te lo ruego. Cuando Jin regresó al día siguiente, su cesta estaba llena de pasteles de manzana. Murakami estaba satisfecho y acarició la cabeza del niño. Pasó 1 año. Hoy era 9 de septiembre de 1789. El 9º cumpleaños de Jin. Pasar los cumpleaños en el Castillo de las Tormentas, que era tormentoso y húmedo todo el año, no era bueno para el crecimiento mental y emocional de los niños. Mientras una docena de sirvientes y Gili, junto con 5 caballeros, colocaban velas en la tarta, el feroz vendaval del exterior golpeaba las ventanas del castillo. Feliz cumpleaños, joven maestro Jin. Feliz cumpleaños. Gracias a todos. Mientras el niño de 9 años soplaba las llamas de las velas, todos se reunieron a su alrededor y aplaudieron. Clank, 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 clank. Como los caballeros llevaban guanteletes, sus poderosos ruidos de aplausos dominaban los de todos los demás. La fiesta de cumpleaños era lúgubre y desoladora, como si fueran meros plebeyos que no podían permitirse una comida opípara. A pesar de ello, Jin se sentía dichoso y bendecido. En su vida anterior, ni siquiera había recibido saludos de la gente que vivía en el castillo por su cumpleaños, aparte de su niñera. Mientras Gili cortaba la tarta y daba un trozo a cada uno, el caballero solitario que custodiaba la entrada principal del Castillo de las Tormentas irrumpió de repente en la habitación. Joven maestro Jin. Era el caballero guardián llamado Kan. No había muchas situaciones en las que Kan se atreviera a correr por los pasillos del castillo. La intuición de Jin le decía que alguien de la casa principal del clan había venido de visita. La hermana mayor ha venido de visita. La hermana mayor Luna.
exclamó Jin mientras se levantaba. La hermana mayor de Jin, Luna Runcandel. La primogénita de los 13 hijos de Siron Runcandel. Era la más fuerte de todos los hermanos. A su edad actual de 28 años, se convirtió en un caballero de 9 estrellas, lo que demostró la suposición anterior. Sin embargo, a pesar de su fuerza y fama, nunca participó en la Guerra de Sucesión de los Runcandel, una horrible y desagradable competición por el trono. En la primera vida de Jin, ella siempre se movió por su cuenta. No es el tipo de persona que viene a felicitar a su hermano menor por su cumpleaños. ¿Por qué está aquí? Jin corrió hacia la ventana y miró fuera. Luna subía a grandes zancadas las escaleras que conducían al Castillo de las Tormentas. A su espalda llevaba su emblemática espada, la enorme espada hacha, Crantel. Hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en los próximos capítulos de la novela El hijo menor del maestro de la espada.